lógica ni deductiva ni inductiva para el descubrimiento. Un sueño te puede prender la lamparita, ¿no? Como decía este muchacho, ¿no? Se acepta lo más ilógico, lo más irracional, ¿no? Te puede llevar a una hipótesis aceptable, ¿no? Los sueños, lo que sea. No hay una lógica ni deductiva ni inductiva en el descubrimiento. O sea, tanto Popper como Hempel no aceptan la inducción en el descubrimiento de hipótesis. Pero Hempel sí acepta la inducción para justificar la hipótesis. Este procedimiento es inductivo. Cuanto más ratones se curen, más alto es el grado de probabilidad. Acá hay una inducción probabilística, ¿no? En cambio, Popper, al decir... A Popper le da lo mismo que se cure un ratón o que se curen 1000. La próxima vez la hipótesis podría estar refutada. Entonces Popper no acepta la inducción como procedimiento para justificar hipótesis. La hipótesis quedó corroborada provisoriamente. Puede ser refutada en cualquier momento. En cambio, para Hempel, si se curan 1000 ratones, hay menos probabilidad de que se la refute de que se curó un solo ratón. ¿Es un razonamiento inválido? Sí. O sea, a partir de que es inválido... Es inválido, por eso Popper no lo quiere aceptar. En cambio Hempel sí, porque Hempel sigue a Carnap, que construyó una lógica inductiva probabilística con alto grado de probabilidad. Es inductivo, es inválido, pero en ciencia empírica sirve. No sirve en matemáticas. No sirve en ciencia formal, pero en ciencia empírica sí. Para Hempel, cuando evalúa cuántos ratones se curaron, por ejemplo, es en base a un porcentaje, no más a la cantidad. Sí, está bien lo que estás diciendo, es importante. Yo recuerdo Astivera está sacando todo esto de un libro de Klimovsky, ¿no? Yo recuerdo haber asistido hará 10, 15 años a una conferencia que dio Klimovsky sobre estos temas en la Facultad de Ciencias Económicas, y él decía que lo que se considera, lo que estás diciendo vos, ¿no? Es importante, lo que se considera un alto grado de probabilidad o un bajo grado de probabilidad depende de la disciplina en la que estemos trabajando. En oncología, en medicina del cáncer, un 60% de probabilidad a favor de una hipótesis es un éxito. En cambio, en astronomía, un 90% es un fracaso, ¿no? Probar una hipótesis en astronomía con un 90% de probabilidad es un fracaso. En cambio, en oncología, probar una hipótesis con un 60% de probabilidad es todo un éxito. Lo que es alto o bajo grado de probabilidad depende de la disciplina dentro de la cual estemos trabajando. ¿Más preguntas? ¿De algo que leyeron? O positivismo usa dos métodos, los dos. O positivismo. ¿Positivismo? Sí. No, eso viene en la clase que viene, si podemos empezamos, está en el capítulo que viene. Sí, pero sí, tiene que ver esto, vamos a relacionarlo, sí, pero por ahora no lo llamamos positivista. Estos tipos tienen que ver con el positivismo. Es la vida. Pero uno es falso, una refutación de la hipótesis, otro la confirmación. Sí. Para la ciencia, ¿cuál es el método? Depende de la... Mira, viste que acá abajo habíamos puesto Kuhn, nueva filosofía de la ciencia, sí. Y cuando veamos a Kuhn, este tipo va a decir que lo que están hablando estos no sirve para nada. Van a decir que la ciencia no trabaja, como dicen estos, que estos tipos son normativistas, dan instrucciones, dicen la ciencia tiene que seguir estos pasos. En cambio, Kuhn va a criticar, va a decir los científicos no trabajan así. Y yo te lo puedo asegurar porque dentro de nuestra cátedra tuvimos científicos de renombre, ahora no tenemos, somos todos de filosofía, pero en su momento tuvimos, y cuando ellos daban ese tema dijimos, nosotros no hacemos esto, ni lo que dice Popper ni lo que dice Hempel, ¿no? O sea, es más acertado lo que va a decir Kuhn, criticándolos. Esto se llama filósofos clásicos, sí, están
bastante ligados al positivismo, ¿no? A lo que es la tradición positivista. A partir de la nueva filosofía de la ciencia, todo esto queda atrás. O sea, los científicos dirían que no siguen estos pasos lógicos, ellos trabajan. Lo que hacen estos señores es reconstruir lógicamente lo que ellos hacen, pero ellos no trabajan siguiendo estas normas. Eso es lo que después estudió Kuhn, y a partir de ahí vamos a ver que hoy se concibe que la ciencia sigue otros pasos, ¿no? Tiene otra dinámica. ¿Por dónde seguimos? Preguntas. La tutoría la hacen ustedes. Esto es el inductivismo, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Hasta ahora vimos los dos inductivismos y las dos versiones del método hipotético deductivo. 2 más 2 igual a 3 acá. Pero falsacionismo no vimos. Falsacionismo es Popper. Refutacionismo. Claro, pero habla de qué tan falso puede ser. Ese es un aspecto, es un problema, pero pertenece a Popper, al refutacionismo. Claro, sí, pertenece a Popper, pero digo, eso se lee o... Y depende de qué es lo que me querés preguntar. ¿Falsabilidad de las hipótesis? Sí. Bueno, lo vemos, sí. Esto sí forma parte del programa. Para Popper, refutacionista, falsacionista. Falsacionismo y refutacionismo son sinónimos, ¿no? Es la escuela de Popper, la corriente hipotético-deductivista original de Popper. Él dice que las hipótesis de la ciencia empírica, para merecer llamarse hipótesis de ciencia empírica, tienen que tener una característica, tienen que ser falsables. Falsables. Bueno, muchas veces en un examen, cuando le dejamos escribir algunos renglones, se le pregunta al alumno ¿qué es para Popper una hipótesis falsable? Y el alumno contesta, no está mal, pero está muy incompleto. El alumno contesta con una definición de diccionario de la palabra falsable. ¿Qué significa falsable? O sea, yo puedo salir a la calle y a una persona de mediana formación escolar, no necesita ser muy erudito, le pregunto, dígame, ¿qué significa falsable? Y esta persona me puede dar el significado de la palabra falsable. A ver, ¿quién se anima a decir qué significa falsable? Que puede ser falsado, que tiene la posibilidad de ser falsado. Eso significa falsable, ¿no? La terminación able en castellano, able en inglés, able en portugués, ¿no? Bueno, significa posibilidad. Falsable, que puede ser falsado. Bueno. Pero si contestan así en un examen, está muy incompleto, porque eso lo puede saber una persona que no cursa esta materia. Es la definición de diccionario de la palabra falsable. Tenemos que ver por qué y cuándo para Popper una hipótesis es falsable. ¿Cuándo puede ser falsada? Popper dice que las hipótesis falsables tienen al menos un refutador potencial. Vamos a ver qué es esto. Para Popper sí o sí tiene que ser falsable. Si no es falsable, no puede formar parte de la ciencia empírica, dice, ¿no? Popper dice que para ser falsable tiene que tener un refutador potencial. ¿Qué es un refutador potencial? Es un enunciado lógicamente posible, estoy diciendo desde el punto de vista lógico posible, no que empíricamente se concrete,
¿no? Un enunciado lógicamente posible, incompatible con ella, con la hipótesis. Un enunciado observacional, ¿no? Un enunciado observacional posible, lógicamente posible, incompatible con la hipótesis. Entonces la hipótesis es falsable. Posible, no que ocurra. Vamos a poner el ejemplo que pone Popper. Popper pone como hipótesis falsable: todos los cuervos son negros. Todos los cuervos son negros es falsable. ¿Por qué? Porque yo puedo decir: existe una familia de cuervos blancos en el África Central. Eso es falso, ¿no? Pero es posible. Es algo posible. Puede aparecer el cuervo blanco. El cuervo blanco puede aparecer. Hasta ahora no apareció. Pero yo digo, existe una familia de cuervos blancos en el África Central. Ese es un enunciado observacional posible, incompatible con la hipótesis. Todos los cuervos son negros es una hipótesis falsable porque tiene al menos un refutador potencial. Tiene más, pero yo ya le encontré uno. Existe una familia de cuervos blancos en el África Central. Ese es un refutador potencial. Es un enunciado lógicamente posible, incompatible con la hipótesis. En caso de que aparezca el cuervo blanco, se refutaría la hipótesis. Si todos los cuervos son negros, entonces el próximo cuervo que observe tiene que ser negro. Observo ¿Todo un es cuervo. falsable entonces? ¿Todo es falsable? No, vamos a ver. Vamos a ver cuáles no son falsables y por eso no pueden formar parte de la ciencia empírica. Ahora, si yo digo: todo hombre de 50 años, todo hombre de 50 años es menor de 60. Todo hombre de 50 años es menor de 60. Este enunciado es irrefutable, no es falsable, porque no solo no existe un hombre de 50 mayor de 60, sino que no puede aparecer tampoco. El cuervo blanco puede aparecer. El cuervo blanco no existe, pero podría aparecer mañana. En cambio, un hombre de 50 años mayor de 60 no existe y tampoco puede aparecer. Es una tautología. Es un enunciado matemático, es un cálculo aritmético, ¿no? 50 es menor de 60, es una ecuación matemática, es una tautología. Entonces, los enunciados tautológicos, las tautologías, a pesar de que tengan contenido empírico, si son tautológicos, no pueden formar parte de la ciencia empírica. Una hipótesis que tenga una estructura tautológica, ¿no? Si yo digo, los días de verano en el hemisferio sur, ¿llueve o no llueve? Tiene contenido empírico, ¿no? Pero la estructura es tautológica, es una tautología. ¿P o no P? Entonces las tautologías no pueden formar parte de la ciencia empírica. Tampoco los enunciados probabilísticos. Si yo digo, existe el 70% de probabilidad de que en verano llueva en el hemisferio sur y no llueve. Digo, pero yo tenía razón. Había un 30% de probabilidad de que no lloviera. Es irrefutable entonces esa hipótesis. Los enunciados probabilísticos no son falsables, porque siempre hay un margen de un porcentaje, ¿no?, que puede ocurrir lo contrario a lo que se postula. Los enunciados probabilísticos no son falsables. Tampoco los que están redactados en un lenguaje vago, ¿no?, poco preciso. Los problemáticos, los que utilizan un lenguaje problemático, quizás mañana llueva, ese quizás
¿no? Deja abierta la posibilidad de que pudiera no llover. También los que hacen referencia a entidades metafísicas que no se puede comprobar su existencia. Todos esos enunciados son no falsables. Para ser falsables tiene que tener refutadores potenciales, tiene que tener al menos un enunciado posible incompatible con él. ¿Y una contradicción? Una contradicción es un enunciado ya falso. Ya es falso, no necesita ser falsado porque ya es falso. Por supuesto que supongo que Popper diría que tampoco, porque ya es falsa la contradicción, es analíticamente falsa. Si yo dizer lo río alaga o no alaga, ¿esto es una tautología? No. ¿Cómo son los dos términos, los dos enunciados? ¿Cómo es? A ver. Si hablo lo río alaga o no alaga. No, es contradicción. Es una contradicción, sí. Ya es falsa, es analíticamente falsa. Directamente ni lo toma en cuenta como posibilidad. A ver, no es contra. O, dijiste un O o un I. O, no, es tautología. Es tautología, sí. No puede ser hipótesis de la ciencia empírica. Cuando hay un O es tautología. Cuando hay un I, si vos tenés un enunciado afirmado y otro negado y un O, es tautología. Si es un I, es contradicción. En el examen se confundieron muchos alumnos con eso. Había un O y ponían contradicción, muchos. Todo lo demás lo tenían bien, pero confundían ese. ¿Por dónde seguir? Más o menos era eso lo que te interesaba. ¿Quieren ver esto? Y te hago una pregunta. Sí. ¿Qué es el sofisticado probabilístico, el confirmacionismo? Sí. ¿Tiene las mismas, digamos, se rige por las mismas normas que el otro, que el ingenuo? No, nada que ver. O sea, critica, la ciencia no comienza con la observación de los hechos, la ciencia comienza con problemas ante los que se postulan hipótesis. Pero ese es el método hipotético deductivo. Es que el confirmacionismo, ¿vos tenés el cuadro? Sí, claro, está pegado. Sí. Pertenece. Es lo mismo. O sea, el confirmacionismo es inductivista en la justificación. Perfecto. Pero es hipotético deductivista en el descubrimiento. Empieza con hipótesis. Después sí, confirma inductivamente las hipótesis. Por eso es un inductivismo. Pero es hipotético deductivismo porque postula hipótesis. Sí. O sea, comparte las críticas de Popper. O sea, la ciencia no comienza con la observación pura y el razonamiento inductivo no garantiza la obtención de leyes universales. Eso lo comparte con Popper. Es inductivista en la justificación, ¿no? Es probabilística. Hipotético deductivo, ¿por qué? Porque proponen hipótesis y deducen consecuencias observacionales. Por eso se llama método hipotético deductivo. De las hipótesis, ¿no?, deducen este condicional, en última instancia se está deduciendo la hipótesis. O sea que el verificacionismo es puramente inductivo, no parte de hipótesis. El verificacionismo hace esto. De los anunciados observacionales, ¿no? Parte de la observación y llega a la ley. Acá se parte de hipótesis y después viene la observación para confirmar o para refutar, ¿no? Primero lo teórico. El método hipotético deductivo parte de lo teórico y después va a la práctica. El verificacionismo, el inductivismo ingenuo, primero la observación y después lo teórico. ¿Pasamos a esto? Bueno, esto es según Gregorio Klimovsky, un epistemólogo argentino que falleció en el año 2009, me parece. Una teoría de la ciencia empírica, una teoría de la ciencia fáctica, es un sistema
hipotético deductivo, un sistema hipotético deductivo a una teoría de la ciencia empírica, a una teoría de la ciencia fáctica, se la llama sistema hipotético deductivo. ¿Por qué? Es un conjunto de enunciados, que están enlazados por relaciones deductivas. Todo esto es una teoría de la ciencia empírica, es la estructura de una teoría de la ciencia empírica. Un sistema hipotético deductivo, es decir, un conjunto de enunciados enlazados, encadenados por relaciones deductivas. De enunciados de un alto grado de generalidad se va pasando a enunciados de menor grado de generalidad hasta llegar a enunciados singulares o muestrales, que es la base de esta pirámide. Las hipótesis fundamentales de la teoría son hipótesis teóricas puras. Después volvemos a esto, voy a pasar a los términos. De las hipótesis teóricas puras se deducen hipótesis teóricas mixtas. De las teóricas mixtas, generalizaciones empíricas, y finalmente se deducen los enunciados básicos, los enunciados observacionales. Ahora, todo esto tiene razón de ser en función del tipo de términos que componen estos enunciados. Estos son enunciados, proposiciones. Las proposiciones, los enunciados están compuestos por términos. Vamos a venir al tipo de términos para volver a explicar esto de nuevo, con más detalle. Esta clasificación es la que hace Rudolf Carnap, que está en la línea de Hempel, confirmacionista. Popper no está de acuerdo con esto, pero Astivera y Ambrosini, los autores del libro, se basan en Carnap, pero no está desarrollado en forma completa lo que dice Carnap. Era lo que al principio hablaba con vos. Deja algo que es importante sin decir el libro. Carnap clasifica los términos de una teoría científica en lógicos y descriptivos. Los términos lógicos son los que entablan relaciones entre los enunciados, nexos, y, o, sí, entonces, todos, algunos, por lo tanto, son términos lógicos. Toda teoría tiene términos lógicos, porque necesita unir los enunciados entre sí. Términos descriptivos hay dos tipos: observacionales o empíricos y teóricos. Vamos a ver lo que dice el libro y lo que dice Carnap. El libro dice: los términos observacionales hacen referencia a entidades, objetos, circunstancias, situaciones observables. Dice eso el libro: observables. Carnap hace una precisión que no está en el libro. Carnap dice: los términos empíricos o observacionales hacen referencia a entidades, objetos, circunstancias, situaciones directamente observables a través de los sentidos u observables con instrumentos sencillos de observación o medición. Esto es importante. En el libro no está. Esto es que dice Carnap. El libro toma la clasificación de Carnap, pero no dice esto que dice Carnap. Carnap dice: los términos observacionales hacen referencia a entidades, objetos, situaciones, circunstancias
directamente observables a través de los sentidos, la vista, el tacto, el oído, u observables con instrumentos sencillos de observación o medición. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles pueden ser esos instrumentos sencillos? Un microscopio común, un termómetro clínico. Serían para Carnap instrumentos sencillos de observación o medición. Si un microscopio común y corriente y un termómetro clínico son instrumentos sencillos según Carnap, célula y fiebre son términos observacionales. Son observacionales. Porque la célula se la puede mirar con un microscopio común, un microscopio escolar, se puede ver una ameba, un ser unicelular. Y la fiebre se puede tomar con un termómetro clínico. Entonces serían términos observacionales. O sea, no solamente pizarrón, libros serían observacionales, sino célula y fiebre serían observacionales. Los colores son observacionales. Son directamente observables, serían observacionales. Ahora el libro no hace esta distinción entre, que hace Carnap, dice, aquellos que se refieren a entidades observables, pero no dice directamente observables y con instrumentos sencillos. Bueno, ¿cuáles serían los términos teóricos? Los que no son observables ni directamente observables, los que hacen referencia a entidades, situaciones, circunstancias, que no son directamente observables y que para su aceptación hay que aceptar la teoría que los contiene. Para aceptar la existencia de estas entidades hay que aceptar la teoría que los contiene. Átomo. Átomo sería término teórico, no sería observacional. Ustedes pueden decirme, pero un microscopio electrónico muestra el átomo. No, un microscopio electrónico reconstruye el átomo. El átomo como tal no lo ha visto nadie. Ningún físico ha visto un átomo. Lo que muestra un microscopio electrónico es la reconstrucción de las partículas subatómicas que, si se detendrían, constituirían el átomo. Pero están en constante movimiento. Lo reconstruye el átomo. Inconsciente. En la teoría psicoanalítica, ¿dónde está el inconsciente? ¿Se lo puede ver? ¿Se lo puede captar? No. El alter ego, el ello, el super yo, serían términos teóricos. Para aceptar que existe el super yo, el alter ego, el ello, el inconsciente colectivo, todos esos términos psicoanalíticos, hay que aceptar la teoría psicoanalítica que los contiene.